Hola chicas, espero que este video nos ayude a reconocer un poquito cuáles son los pasos que vamos a ir siguiendo a medida que vamos resolviendo una suma vectorial. Entonces, ¿de qué se trata esto? Lo primero es que hay que trazar siempre una horizontal de referencia. Entonces, trazamos la horizontal de referencia y después, sobre esa horizontal de referencia, vamos a trazar nuestro punto de origen de todo el trazado que vamos a hacer. Una vez que nosotros hemos decidido cuál va a ser ese punto de origen, en ese punto de origen nosotros vamos a posicionar el centro del transportador. El transportador, esa media luna. Fíjense que justo al medio de la parte recta hay un puntito central y hacia los dos costados está el grado cero. Entonces, ese centro lo ponemos en ese punto de origen que nosotros hemos elegido y lo acomodamos para que hacia la derecha sobre esa horizontal de referencia esté coincidiendo también el cero. Una vez que hemos conseguido eso, lo que vamos a hacer es medir el ángulo que tiene el primer vector. Y el primer vector en nuestro caso tiene un ángulo de 30 grados. Entonces lo que vamos a hacer es marcar esos 30 grados en el transportador. Teniendo en cuenta que el cero está hacia la derecha, voy subiendo hasta que marca 30. Y ahí hago una marquita porque esos son los 30 grados que yo necesito. Una vez que yo hice esa marquita de los 30 grados, voy a ir con mi regla, voy a poner que coincida en el centro que habíamos puesto como origen de todo y con la marquita de los 30 grados. Trazo ahí una línea que me sirva a mí como referencia y voy a medir lo que me marca a mí el primer vector, el vector A, que es de 4,5 centímetros. Yo lo marco y entonces me queda así, vector A de 4,5 centímetros a 30 grados. Una vez que tengo eso, voy de vuelta con mi regla y marco una horizontal de referencia donde terminó el punto A, donde está la flechita. Tiene que ser una horizontal, entonces tiene que ser paralela a la primera que yo marqué. Una vez que yo marqué esa horizontal de referencia, voy a volver a poner ahora el centro del transportador a donde terminó el vector, donde está la punta de la flecha. Ahí voy a poner el centro y voy a hacer coincidir el cero donde está la marquita o donde está la horizontal de referencia, siempre mirando hacia la derecha. Y entonces, en este caso, yo tengo que marcar para el vector B un ángulo de cero. Es decir, yo voy a medir, pero ¿qué mido? Tiene que estar cero, entonces me va a quedar así horizontal. Marco ahí y entonces, una vez que tengo eso marcado, yo voy a llevar de vuelta mi regla a donde terminó el vector A, en la punta donde está la flecha, trazo un vector que va desde ahí hasta la marca de los 0 grados. Nada más que mido ahí los 5 centímetros que me pide el segundo vector. Y entonces me van a quedar así, un vector A inclinado y donde termina el vector A comienza el vector B, que en este caso nos queda horizontal como muestra la figura. Una vez que los hemos marcado a los dos, yo necesito ubicar cuál va a ser mi resultante, cuál es el resultado de haber sumado. Por eso, como marca ahí la punta del lápiz, ese va a ser el origen de la resultante y después voy a ver que este ahora es el punto final de la resultante, es donde termina, es la punta de la resultante. Entonces, con una regla marcando desde donde comienza el primero hasta donde termina el último, yo trazo con mi regla el vector resultante, que es ese que queda ahí que se ve en el dibujo. Ahora lo que me queda por hacer es medir cuánto mide la resultante, que en este caso es 9, algo, mido y después me fijo, a ver, después de que yo he medido con la regla, tengo que volver a medir, nada más que ahora necesito el ángulo de ese último vector. El ángulo de ese último vector lo consigo como apoyando el centro del transportador en el origen del primer vector, que también es el origen del resultante, del vector resultante, haciendo coincidir el cero con la horizontal de referencia, la primera que marcamos, como si estuviéramos por comenzar a dibujar todo de nuevo. Entonces, el cero tiene que estar apoyado justo ahí en la horizontal de referencia y el centro a donde comienza el vector, en nuestro punto de origen, el original, el primero de todo.
y desde ahí voy a medir cuánto me marca esa resultante. Me voy, apoyo el cero y voy leyendo, voy leyendo, voy leyendo hasta que llego a los 14 grados en este caso para nuestra resultante, que es lo que me muestra ahí la punta del lápiz. Finalmente, lo que tenemos es el vector resultante, que en este caso es un vector resultante que tiene una longitud, que tiene una intensidad, que tiene un módulo de 9 centímetros y un ángulo de 14 grados. Si ustedes se fijan, esto no es muy difícil y lo único que hay que ir haciendo es trazar la primera horizontal de referencia, el origen donde comienzo todo y comienzo a medir. Primero el ángulo, después la longitud. Marco el vector. A donde termine ese vector, trazo una horizontal de referencia. Y de nuevo, hago el centro ahí, marco el ángulo, trazo el vector donde termine ese vector y así vamos repitiendo hasta el final. Y la resultante siempre va a ser la que va desde donde comienza, desde el origen del primer vector, hasta donde termina el último vector. Y eso sería todo, porque de esa forma nosotros podemos encontrar la resultante. Ojalá que esto les haya ayudado un poquito.